Hola amigos, siéntanse cómodos, siéntanse bienvenidos a su programa favorito, Al Derecho y al Revés. Es un gusto vernos de nuevo y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Agradecemos la atención prestada y el apoyo dado a las anteriores sesiones. Es para mí, mis compañeros, un gusto venir nuevamente con todos ustedes compartiendo temas relevantes acerca del derecho, que no solo lo hacemos tanto por gusto, sino también para crear un interés y un beneficio en todos ustedes. Ahora bien, sin más preámbulos, demos continuidad a nuestro siguiente podcast. Ahora bien, damos la bienvenida a nuestros presentadores, iniciando con la licenciada Alma Silvia. Hola Alma, es un gusto saludarte el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar con todos ustedes otra vez compartiendo esta información que en algún momento nos servirá y también servirá mucho a nuestra audiencia. Por supuesto. De igual manera, damos la bienvenida al licenciado Miguel. Es un gusto verte de nuevo, Miguel. El gusto es mío volver a estar con ustedes. Gracias. Y finalmente, damos la bienvenida al licenciado Ángel. Hola Ángel, es un gusto verte de nuevo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con todos ustedes compartiendo estos temas de suma importancia en cuanto a derecho. Espero que los temas que presentamos a continuación sea de su agrado e interés de la audiencia. Sin más que decir, sean bienvenidos a este programa, así que adelante con la programación. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias de igual manera a todos nuestros participantes y los presentadores que nos hablarán a lo largo de este podcast. El día de hoy venimos con el tema el Estado, y cuál es el tema de gran relevancia en nuestra sociedad, así como también los diferentes temas que se tratarán a lo largo de este podcast. Sin más preámbulos, mencionaré los temas que mis presentadores nos hablarán a lo largo de esta transmisión. Como número 1 tenemos el concepto de Estado. Como número 2, las actividades y atribuciones del Estado. Número 3, funciones del Estado. Número 4, la división de poderes, que bien sabemos que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Como número 5 tenemos los actos formales y materiales del Estado. Como número 6 tenemos la organización administrativa. En esta se encuentran 4 ámbitos, que es la administración pública, centralizada, descentralizada y paraestatal. Como número 7, los servicios públicos. Y como número 8, los medios administrativos de la adquisición, en la cual haremos énfasis a 4 aspectos, que es la expropiación, la requisición, el decomiso y la confiscación. Bueno, ahora bien, damos la bienvenida a este podcast. Espero que esta información sea muy útil para todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos este podcast de su programa favorito, Al Derecho y al Revés. Bueno, primeramente, licenciado Ángel, ¿nos podrías dar una primera introducción sobre este tema? Sí, claro, con mucho gusto. Y muy bien, para iniciar lleno con esta primera parte, quisiera plantear algunas preguntas hacia la audiencia. Sí, claro, por supuesto. Bueno, mis preguntas, como ya lo dije anteriormente, van dirigidas hacia la audiencia. Y es que quisiera saber, ¿qué entienden cuando alguien les pregunta sobre Estado? ¿Cómo creen que es su forma? ¿O para qué existe y dónde se encuentra? Preguntas que aparentemente parecen sencillas, pero que si las analizamos a detalle, nos daremos cuenta que no podemos responderlas al momento con toda certeza y seguridad. Sinceramente, no lo creo del todo así. Puede que las personas tengan algunas ideas, aunque pueden que no estén correctas. Claro que a menos que esas personas se encuentren profesionistas acerca de esta materia, bueno, las cosas serían diferentes. Concuerdo contigo, pero de igual forma no se preocupen, que sus dudas quedarán respondidas y resueltas en unos momentos, ya que este es el objetivo de este subido al podcast, poder aclarecer y dar respuestas a esas incógnitas. Para ello podremos seguir las ideas del profesor español Adolfo Posada en la elaboración del concepto o teoría del Estado, ya que él nos plasma en su teoría de derecho político. La calidad científica surge en la política y se constituye su ciencia desde el momento en que el conocimiento del Estado alcanza los caracteres de científico. Bueno, entonces a partir de lo anterior podemos decir que el Estado podría considerarse como una ciencia esta definición.
Bueno, tanto como ciencia no. Lo que nos da a entender el profesor es que para crear una definición como tal de Estado, se deben alcanzar ciertos caracteres científicos de conocimiento, y solo cuando dicho conocimiento sea un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistemático, es cuando podemos crear un concepto como tal de Estado. Ok, entonces podrían decirnos cómo podemos llegar a este conocimiento científico para dar la definición del Estado como tal. Claro que sí. Para esto, pues citaré un libro que se llama La Teoría General del Estado, en donde nos explica que para llegar a este concepto, por así decirlo, pues tenemos que haber efectuado alguna interpretación para el fenómeno político que se esté llevando a cabo. ¿De qué forma? De forma reflexiva, de forma objetiva, metódica y sistemática. Un dato interesante que aportar a esto es que la teoría general del Estado nos menciona que dicha teoría es más bien una doctrina que estudia al Estado y la cual fue desarrollada a partir del siglo XIX. Vaya dato interesante. Y bueno, a partir de esta intervención, continuamos con la definición que nos habían dado. Y licenciado Ángel, ¿podrías decirnos cómo llegamos a dicho conocimiento científico del Estado? Bueno, primeramente necesitamos construir una noción, y para poder construir esa noción necesitamos aplicar a la realidad, ver cómo está conformada, cómo funciona, cuáles son sus características y demás puntos, y a la cual, por cierto, denominaremos como realidad estatal. Y una vez que ya la hayamos observado, debemos identificar qué rasgos provee el ejercicio de observación de la realidad estatal. Y para no irnos tan lejos, basémonos en lo que según nos dice el libro de teoría general, el cual nos plasma. El primer dato es que el hombre no vive aislado, sino en unión con otros seres humanos, con los que está vinculado de distintas maneras. Estas maneras pueden ser por la solidaridad, el trabajo, la religión, costumbres, lenguajes, creencias, gustos, etc. Integrando así una sociedad humana. Obteniendo así o analizando lo que nos da el libro, podemos decir que la primera nota científica sería que el Estado es una sociedad humana, siendo de igual forma el primer dato que utilizaremos para poder construir nuestra noción o nuestro concepto final. Bueno, entonces esa sociedad se encuentra establecida permanentemente en un territorio que excluye a otras sociedades estatales. Y entonces a partir de esto podemos identificar que el Estado es una sociedad humana que se establece particularmente en el territorio que le corresponde. Y que, dado caso que la existencia de una sociedad humana implica necesariamente la presencia de un orden normativo de conducta. También añadimos que es el orden jurídico, pudiendo así seguir armando nuestra división donde, el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Y bueno, suponiendo que dicho orden necesitara la existencia de un ordenador, en el cual podemos encontrarlo en nuestra sociedad misma, debido a que al orden jurídico es creado, aplicado y sancionado por un poder que dispone las facultades necesarias para esto que en última y supremacía instancia, de forma independiente de otro poder que le sea superior, y por eso, podemos decir que se le conoce como soberano. De igual forma estamos de acuerdo con que a la sociedad humana no permanece inmóvil, ya que existe una constante actividad incesante de nosotros los seres humanos por seguir evolucionando y descubriendo nuevas formas y herramientas que mejoran la calidad de nuestra vida. Toda esta actividad está regida por un orden jurídico que señala los fines colectivos de la actividad humana, tales fines que denominaremos teología, del griego telos, que significa fin. La teología intenta realizar los más altos valores y el bien común de la convivencia social. Sin embargo, la obtención del bien que es de interés de todos es efímero en relación con la limitada existencia material del hombre, por lo cual podemos decir que el bien es más un bien público temporal y que, contemplando con las anteriores nociones al Estado como una institución que disfruta la personalidad moral a la que el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen
que le hacen nacer como una persona jurídica. Bien, ahora como todo esto ya ha intervenido, pues podremos dar nuestra definición final, el cual pues nos quedaría como que el Estado es la sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, y esta está estructurada y regida por un orden jurídico que este mismo lo han creado y lo han definido, y por lo tanto también lo han sancionado por un poder soberano, y para obtener el bien público temporal, pues formando una institución con personalidad moral y jurídica. Perfecto. Entonces, la anterior definición quedaría como la definición del Estado como tal. Ok. Podríamos decir que sí, ya que es la más acertada y estructurada actualmente, aunque eso sí, no es la única, ya que existen cientos de definiciones de Estado, emitidos igual por diferentes autores, de los cuales también tienden a tener una noción diferente a la nuestra. Ah, sí. Bueno, entonces, licenciada Alma, ¿nos podrías mencionar algún ejemplo de esta definición? Por supuesto, tenemos a Jenny Le, quien decía que el Estado era la agrupación política sedentaria con un poder de mando originario. A cambio, Cicerón, con su definición de Estado, nos decía que aquella muchedumbre humana unida por el derecho y la utilidad. Kant, quien por su parte definía al Estado como la muchedumbre unida por las leyes jurídicas. Y por último tenemos a la doctrina de Pustli, el cual nos dice que el concepto del Estado se encuentra determinado por la naturaleza y los caracteres de los estados reales. Claro. Licenciado Miguel, ¿tienes un dato que agregar? Sí, fíjate que un dato interesante que he estado analizando y que se ha encontrado es que en esta definición que nos ha hecho Alma, pues es muy criticada por el profesor Pérez, quien nos decía que es simplemente el conocimiento de un tipo histórico concreto de Estado, y pues en consecuencia no es posible elaborar una teoría que merezca tal nombre con fundamento en ese saber histórico y en ese pretendido concepto de Estado. Vaya, bueno, entonces a partir de todos estos planteamientos y definiciones podemos decir que el Estado se encuentra presente en nuestra vida social y cotidiana que llevamos diariamente. Exactamente, hay muchas manifestaciones de esto, como el gobierno, la autoridad, el orden jurídico y el orden público, ya que según Hermann Heller, el Estado se nos aparece, pues de primera intención, como un algo, una realidad, como un ser humano intensamente renovado. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahora bien, pasemos ahora al tema de las actividades y atribuciones del Estado, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? Bueno, comencemos por explicar las actividades del Estado. Y para ello citaré lo que la autora Adriana de los Santos nos plasma en su libro Teoría de la Administración. La actividad del Estado está constituida por el conjunto de actos, operaciones, tareas que conforme a la legislación deben de ejecutar para la realización de sus fines. Por lo que nos da a entender esta definición es que todas las actividades que realiza el Estado están de acuerdo a lo que postula la legislación, y esta a la vez es la que sirve para el cumplimiento de sus propios fines. Entonces, ¿nos podrías dar un ejemplo más específico para que logremos entender mejor esta idea? Sí, claro. Bueno, un ejemplo podría ser cuando la legislación tiene como propósito o fin mejorar la seguridad pública en México. Entonces, para poder lograrlo, esta emite ciertas actividades o mandatos que el Estado debe de acatar y poner en marcha. Mencionando algunas actividades como ejemplo, podría ser la capacitación de los policías, el reclutamiento de elementos policíacos, aumento de las unidades de vigilancia como patrullas, cámaras, etc. O bien, el distribuir elementos militares por el Estado para reforzar la seguridad. En fin, todas esas actividades que acabamos de mencionar como ejemplo son las que en teoría el Estado debe de poner en marcha para poder cumplir así el fin establecido por la legislación. De acuerdo, entonces eso se entendería como actividades del Estado. Pues en teoría sí,
aunque como hemos visto en la práctica es diferente, ya que la inseguridad va en aumento y más con la tasa de desempleo que se vive hoy en día. El Estado y la legislación, debido a la pandemia que actualmente estamos presentando, no le presta cierta atención o la debida atención a este enfoque, debido a que están enfocados o priorizados en tratar y dar solución a la emergencia sanitaria que está pasando en nuestro país, mandando al contrario actividades que el Estado debe de seguir en cuanto a este panorama. Ok, entonces, bueno, creo que quedó entendido este punto, pero respecto a las atribuciones, ¿qué nos puedes decir a partir de esto? Bueno, como ya habíamos dicho, las actividades son los fines que la legislación impone al Estado. Sí, es correcto. Pues bien, las atribuciones es el medio que se utilizan para alcanzar los fines estatales. Es importante señalar que dichas atribuciones son catalogadas en diferentes etapas. ¿Etapas? Así es, en etapas. Bueno, ¿podría decirnos cuáles son estas etapas? Por supuesto, las atribuciones se clasifican en 3 etapas. En la primera, según la autora Adriana de los Santos, nos dice: los fines se limitan al mantenimiento y protección de su existencia como entidad soberana y a la conservación del orden jurídico material, en tanto que es condición para el desarrollo de las actividades de los particulares y el libre juego de las leyes sociales y económicas. Y bueno, la segunda etapa, y nuevamente retomamos a la autora Adriana, pues nos dice que en su intervención en las actividades económicas por su cumplimiento de los fines políticos, aumento de necesidades generales y para satisfacer eficazmente tales necesidades, pues procede fomentando la acción de los particulares o bien complementándola o supliéndola y atribuyéndole la prestación de servicios públicos. La tercera etapa es la llamada justicia social, la cual podemos definir que consiste en conciliar la libertad del individuo con las exigencias de la seguridad social, además de que el Estado tiende a lograr en las relaciones obrero-patronales y en el sistema económico actual un trato liberal a los hombres que trabajan y un consiguiente distribución de los bienes. Ok, entonces con esto podemos decir que las atribuciones y las actividades son todas las que el Estado realiza y tiene obligación de llevar a cabo, ¿es correcto? Efectivamente. Bueno, ahora continuemos con el tema funciones del Estado. Licenciado Miguel, ¿qué nos puede decir al respecto de este tema? Bueno, comencemos con la definición del cual pues nos los plasma el libro de la teoría general del Estado, y en el cual nos dice que es el cumplimiento de algo, de un deber. Es decir, son las funciones que deben de cumplir los funcionarios públicos del Estado y que esto se hace valer para pues ejercitar las atribuciones encaminadas para el logro de sus fines. Y bueno, pues el poder estatal, que es uno solo, pues se estructura en órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y a cada uno de ellos se le designa una función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Claro, por supuesto. ¿Podrías decirnos de qué tratan estas funciones? Claro, comencemos con la función legislativa, en la cual el autor Francisco Yonapa nos menciona que esta función es la que se encarga de formular las normas jurídicas necesarias para regular las relaciones entre particulares, entre los órganos de poder público y las gobernantes y los gobernados, en donde los órganos se conforman por el Congreso compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Por ello, todas las actividades que realizan los órganos son las funciones legislativas. Y bueno, la función jurisdiccional, pues esta está conformada por el poder judicial y es la encargada de tutelar el ordenamiento jurídico y aplicar las leyes pues a casos concretos, y este está caracterizado por el motivo y por el fin de la propia función judicial. Y por último tenemos a la función administrativa o gubernamental, la cual nos sirve para promover la satisfacción de las necesidades de nosotros los ciudadanos y fomentar así el bienestar y el progreso colectivo. Así como también es importante señalar que es
la actividad que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo, encaminado a la ejecución de la ley. Es decir, es la encargada de atender las demandas de los ciudadanos, hacer o ejecutar los dictámenes que establecen las leyes, para así poder dar soluciones y crear el progreso de la sociedad. De acuerdo. En teoría, esas serían las funciones elementales del Estado. Por supuesto, y no sé si lograste notar que cada función está dirigida para atender cierta área o cierto espacio en específico, y contemplando las tres funciones tenemos un abarcamiento total de todo el panorama. Y es correcto, y sí fue muy estructurado esa parte. Ahora bien, cambiando un poquito de tema, hablemos sobre la división de poderes. ¿Nos podrías decir en qué consiste y cómo están formados estos? Bueno, para empezar, demos una introducción nuevamente y pensemos, gobernar un país o territorio no es una tarea muy sencilla, ya que siempre hay problemas, hay que atender las necesidades que surjan, velar por la conducta, seguridad, tomar acciones que logren el progreso de la misma, etc. Y si toda esa tarea la realizara una sola persona o organización, esta no se daría abasto para atender todas las áreas o aspectos a tratar, o bien las atendería a su manera, dejando a una gran parte de la población inconforme, debido a que de igual manera las atenderá a su conveniencia o interés, siendo este el motivo principal por el cual en nuestro país el poder o el gobierno está dividido en tres grandes grupos de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes de la vida de nuestra sociedad. Estos grupos, o más bien dicho, estos poderes, son los ya conocidos poderes de la Federación, los cuales son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y gracias a esta división es que se mantiene el equilibrio de poder, ya que mientras el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente, encargado del Poder Ejecutivo, tiene que cuidar que éstas se respeten y de igual manera deben estar de acuerdo a estas. Por su parte, el Poder Judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan las leyes, teniendo la capacidad de interpretar lo que dicen las mismas, para cada caso concreto, atendiendo así al total de la población. Vaya, entonces a esto se refiere cuando hablamos sobre la división de poderes. Exactamente. Pero vayamos más a fondo y veamos con detenimiento a qué se refiere cada poder. Sí, claro, adelante. Comencemos por el Poder Ejecutivo. En este recae la labor de establecer las condiciones para que puedan cumplirse las leyes que crea el Poder Legislativo. Pero para tener una mejor idea de qué es el Poder Ejecutivo, citaremos lo que nos dice nuestra Sagrada Constitución. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dice que el Poder Ejecutivo estará a cargo o se ejercerá por una persona, es decir, el Presidente de nuestra República, pero no cualquier persona, ya que según el artículo 81 de nuestra Constitución, nos dicta que dicha persona será puesta en el poder de forma directa mediante la votación de toda la población del país. Así como también debe cumplir con ciertos requisitos que el artículo 82 nos establece. Y bueno, para que les quede un poco más claro, les explicaremos un ejemplo de la labor del Poder Ejecutivo, que, bueno, tratando sobre la educación primaria y secundaria, que son las educaciones básicas, es decir, son obligatorias, pero ¿qué es lo que hace el señor presidente para conseguir esto? Pues nos dice, bueno, más bien, él plantea que pues la educación exige que haya escuelas, maestros, programas de estudio, propaganda para que se inscriban los niños a las escuelas que más les llamen la atención, entre otras, pero pues todas estas actividades exigen hacer contrataciones, pagar dinero, supervisar que todo esté bien, que se ejecute correctamente, y en una palabra pues requiere de administración, y en esta pues es responsabilidad del presidente. Dar educación es algo que despierta pues muchas preguntas.
por ejemplo, ¿cuántas escuelas debe de haber en cada comunidad para que los niños puedan estudiar y cuántos niños pueden estar por salón de clases para que sea mejor su aprendizaje? Y de esto, ¿a qué hora deben entrar los alumnos a la escuela? Y entre otras, que hay muchas más preguntas. Y pues el juego es que tiene sus reglas y es responsabilidad del Poder Ejecutivo establecerlas. Bien, y nos preguntamos, ¿qué otras cosas más puede hacer el presidente? Bien, el presidente puede promover nuevas leyes al Poder Legislativo o sugerirle que haga modificaciones o cambios en algunas. A la vez, es el que está al mando del Ejército, de la Policía Federal y de la Marina, y con la aprobación previa de la Cámara de Senadores puede mandar en actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior del país si así fuera requerido. Y mencionando más labores de las que se encarga. Claro, entonces, a partir de lo anterior y los ejemplos muy claros que nos pusieron, podríamos decir que esa es la definición como tal del Poder Ejecutivo. Pues en teoría digamos que sí. Bueno, gracias por estas aportaciones. Bueno, licenciado Ángel, continuaremos con el tema Poder Legislativo. Así que cuéntanos qué tienes que decirnos acerca de este tema. Es cuando ya. Bueno, comenzaré por decir que el Poder Legislativo es una asamblea deliberada que tiene la exclusiva y única autoridad para poder crear nuestras leyes. Para todas las entidades que conforman nuestro país. Además de que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Ambas cámaras tienen el mismo poder, puesto que representan igualmente al pueblo de México, o al pueblo mexicano, por así decirlo. La división del Poder Legislativo es en dos cámaras, como ya lo habíamos mencionado, y se llama bicameral o bicameral, y tiene como razón de ser funcionamiento de dicho poder, ya que dividido en dos cuerpos, estos se equilibran, evitando que uno de ellos acapare o tenga una gran suma de poder, convirtiéndose así en un órgano despótico o incontrolable. De acuerdo, muy interesante todo lo que nos planteaste, pero a ver, licenciada Alma, ¿qué nos podría decir respecto al Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y juzga a quienes cometen fallas. Un dato interesante aquí es que esta tiene especial importancia en virtud de que por su especial funcionamiento sirve como órgano de control para otros poderes. Claro, de acuerdo, muy acertado. Y bueno, después de haber visto cómo está conformado la división de poderes y a qué se refiere cada uno de estos, pasemos ahora con el tema actos formales y materiales del Estado. Así que, licenciado Miguel, dinos qué nos puedes aportar en este tema. Bueno, para definir qué son los actos formales del Estado, pues podemos decir que son aquellos actos para cuya validez se encuentra pues sujeta a requisitos de formas y la concurrencia de los cuales no producen los efectos queridos por la parte o las partes que intervinieron en su formación, y estos además tienen un impacto o trascendencia jurídica. Muy bien. Bueno, y con respecto a los actos materiales del Estado, ¿qué podemos decir en estos? Los actos materiales son todas aquellas actividades que realiza la administración de manera voluntaria y que son lo opuesto a los actos formales, pues no tienen trascendencia jurídica. De acuerdo, y creo que ya está muy explicado esta parte del tema. Y aunque fue muy corta, creo que estuvo muy clara. Por otro lado, pasando al siguiente tema y siguiendo con nuestra cronología, licenciado Ángel, ¿qué nos puedes decir con respecto a la organización y la administración del Estado? ¿Qué significa o cómo está compuesta? Cuéntanos. Bueno, la organización administrativa se entiende como la forma o modo de estructura y ordenan diversas dependen del Poder Ejecutivo, ya sea directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y dependencia, para lograr así una unidad de acción, de dirección y ejecución
en la actividad de la propia administración, encaminada a la consecución de los fines del Estado. Además de que esta está clasificada en 3 formas. Vaya, 3 formas. ¿Qué nos podrían decir acerca de estas 3 formas, licenciado Miguel? Bueno, una de las más primeras es que es la forma de centralización, del cual pues existe un número muy reducido de estas organizaciones con estas competencias para dictar resoluciones y para imponer sus determinaciones. Y estas funcionan pues a través de una jerarquía, que en primer lugar va el presidente, y de este se destituyen pues más organizaciones llamadas secretarías del Estado, como podría ser la Secretaría de Crédito Público, es decir, de Hacienda y Crédito Público, que de esa pues se determina, o más bien pues sale otro concepto, que es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Y estas, como ya te dije, funcionan de una manera jerárquica para que puedan funcionar. Entre estas también está la desconcentración, que según Jorge Fernández Ruiz, consiste en el traslado parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior, ya sea preexistente o de una nueva creación, dentro de una relación de jerarquía entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada. Bueno, y en cuestión de la última etapa. Y por último tenemos a la descentralización, la cual para Rafael Martínez Morales maneja su concepto de una forma diferente, ya que él nos dice: una forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo y los cuales están dotados con su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. Claro. Bueno, ahora bien, después de que ya hemos hablado sobre todo lo que planteamos anteriormente, sigamos con la parte en la cual hablaremos sobre la administración pública. Así que, licenciado Miguel, ¿nos puedes decir qué entendemos por esto y nos puedes plantear acerca de este tema en específico? Bueno, pues la administración pública pues es el contenido esencial pues de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y pues se refiere a las actividades de gestión que el titular de la misma pues desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente. Esto a la satisfacción de las necesidades públicas y para lograr con ello pues el bien general. Pero también cabe señalar que esta misma pues se somete a un marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso. De igual forma, hay que agregar que muchos estudiosos del derecho se han dedicado a estudiar sus elementos para poder dar una definición exacta. Sin embargo, aun cuando existen desacuerdos entre autores, todos de alguna manera relacionan a la administración con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Rodrigo Moreno Rodríguez nos indica que la administración pública es la organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los negocios estatales ordinarios dentro del marco de derecho, las exigencias de la técnica y una orientación política. Vaya, muy interesante, y muchas gracias por sus aportaciones y datos proporcionados. Creo que esa información es muy útil para nuestra audiencia y nos servirá para la formación como ciudadanos. Ahora bien, continuando con nuestra programación, ¿qué les parece si seguimos con el siguiente tema? Y continuando con nuestra cronología, ¿qué podemos explicar sobre la administración centralizada? Bueno, me parece muy bien. Para ello, citaré lo que el autor Gabino Fraga piensa al respecto. Él nos dice: la centralización existe cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en una situación de dependencia
tal que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado de ese orden, los vaya ligando hasta el órgano más infirma o de baja categoría, a través de diversos grados. Y así, basándonos en eso, podemos decir que es una forma de organización administrativa, en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Esta definición de Rafael Martínez Morales coincide con la del maestro Gabino Fraga, y es que el poder es delegado y ejercido por un solo ente, bajo un sistema de jerarquización. Y como ya mencionamos hace un momento, se hace énfasis en que la centralización utiliza una relación jerárquica, derivándose de ello poderes o facultades que el superior posee frente al subordinado. Es decir, como la Ley Orgánica de la Administración Pública nos expone que la administración centralizada se organizará, en primer lugar, será el presidente, segundo, las secretarías del Estado, en tercero, los departamentos administrativos y en cuarto, la Consejería Jurídica. Sí, exactamente. Entonces podemos decir a partir de lo que nos planteas que la centralización es la que establece una organización jerárquica de los poderes y funciones del Estado. Exactamente. Y otro punto importante que no debemos olvidar, pues, es la desconcentración, pues la cual, según el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues nos dice, y lo cito: para la más eficaz atención y eficiente despacho en los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determinen en cada caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Es decir, la desconcentralización administrativa pues consiste en el traslado parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior, ya sea preexistente o de una nueva creación. Como ya había dicho hace un momento, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sale el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Además de que cuenta con ciertas características, entre las cuales podemos encontrar que mantiene la liga jerárquica con algún órgano centralizado, forma parte de la estructura orgánica de una Secretaría del Estado, posee cierta libertad para su actuación técnica, también son creados o modificados por una ley, reglamento, decreto o acuerdo. Cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio, además de que no poseen personalidad jurídica, poniendo como ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que desconcentra al Servicio de Administración Tributaria o SAT. Vaya, eso es realmente muy relevante todo lo que nos plantearon anteriormente, y las características creo que son muy importantes para conocimiento de nuestra audiencia. Bueno, licenciado Ángel, con respecto a la administración descentralizada, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te puedo decir? Pues bien, puedo decir que es también llamada administración paraestatal y se refiere a los órganos locales de gobierno, independientemente de la circunscripción territorial en la que tengan competencia, ya sea se llame estado, provincia, entidad, departamento, municipio o distrito. Surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. Claro, y abro un paréntesis entre este aspecto, porque aunque es importante señalar que dicho concepto no es del todo aceptado, ya que para Rafael Martínez Morales específicamente nos dice que es una forma de organización de entes que pertenecen al Estado jurídico o bien al Poder Ejecutivo, y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía, por supuesto, jerárquica para efectuar las tareas administrativas. Entonces, a partir de esto, es conveniente señalar que de igual forma se debe distinguir la descentralización de la desconcentración,
ya que esta consiste en atribuir facultades de decisión a algunos órganos de la administración que, a pesar de que que puedan recibir tales facultades, siguen sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores. Así es, y pues algunas características con las que cuentan estos organismos, pues como tú ya habías dicho, son autónomos, es decir, pues tienen una personalidad jurídica propia, cuentan con patrimonio propio, poseen un autogobierno y existe una tutela por parte del Estado sobre su actuación. Y, por ejemplo, algunos de estos organismos podemos mencionar a Comisión Federal de Electricidad, CFE, y a Petróleos Mexicanos, Pemex. Muy bien, muy acertados todos los ejemplos y las características que nos mencionaron anteriormente. Ahora pasaremos al tema servicios públicos. Así que, licenciada Alma, ¿qué nos podrías decir a partir de este tema? Comencemos por señalar lo que nos dice el señor Andrés Serra Rojas al respecto. El servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. De acuerdo, y como anteriormente hemos mencionado clasificaciones o etapas, supongo que esta también tiene ese orden y esa clasificación, ¿correcto? Correcto. Y bueno, los servicios públicos cuentan con una clasificación que los ordenan según la clase que sean. ¿Nos podrías decir cuáles son estas clases o las clasificaciones que nos mencionas? Sí, claro. Bueno, comenzaré por la clase de mayor impacto a la de menor impacto, apreciando los servicios públicos los siguientes. En primera instancia tenemos a los federales, en donde se puede encontrar la distribución de energía eléctrica, el transporte público, el petróleo, gasolina, etc. En segunda instancia, los locales, todos aquellos desempeñados por los gobiernos de las entidades federativas, o bien concesionadas por los mismos y cuya gestión no le haya sido reservada constitucionalmente a la Federación. Y en última, pero no menos importante instancia, tenemos a los municipales, en donde tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, etc., así como los que determinen sus legislaturas locales. Y además, pues no te olvides de mencionar que cuenta con ciertos elementos y entre pues, los cuales podemos encontrar que es una creación jurídica. Es decir, no hay servicio público si no hay una norma que lo cree. Responde a una necesidad colectiva que debe ser atendida y su desempeño requiere de una empresa u organización empresarial profesionalmente establecida. Su ofrecimiento está desprovisto de lucro y su actividad se rige por reglas del poder público, aun cuando sea prestado por particulares concesionados. De acuerdo, y a partir de este tema, ¿nos pueden mencionar algunos ejemplos para que quede aún más claro? Por supuesto, algunos ejemplos de los servicios públicos que realmente todos usamos son, por ejemplo, el agua potable, la luz eléctrica o el drenaje. Sí, muy acertado. Muy bien, y bueno, creo que con esto que se ha quedado claro la cuestión de los servicios públicos y creo que la audiencia lo entendió muy bien. Bueno, creo que continuemos con la cronología. Continuando con los temas siguientes, Yesenia, dinos, ¿qué nos puedes decir acerca de los medios administrativos de la adquisición de la propiedad? Bueno, primeramente, podemos expresar que existen varias formas de clasificar la propiedad. Estas pueden ser de título universal, particular, primitivas, derivadas, onerosas, gratuitas, por supuesto, y algunos medios específicos. Ahora bien, si nos enfocamos específicamente en la expropiación, podemos decir que esta es un acto del Estado que implica la indemnización al particular por privarlo de su derecho, por supuesto, de propiedad.
sobre un bien del interés público. Y poniendo como ejemplo, una obra pública se realiza por la administración con los recursos propios, los técnicos, los financieros, los personales. Y entonces se habla de un sistema por administración directa. Pero si nos enfocamos en la práctica, son numerosos los casos en donde la administración convoca a los particulares para realizar la obra bajo limitaciones públicas que proviene e impone el artículo 134 de nuestra Constitución. Y esta finaliza con la celebración de los contratos administrativos de obra pública. Esos contratos creo que ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, por si gustan volver a recapitularlos. Ahora bien, si recalcamos que esas obras extraordinarias como presas para riego, sistemas ferroviarios, aeropuertos internacionales, puertos marítimos, carreteras, puertos, hospitales, estas obras requieren de contratación especializada de otros recursos o medios. Y es en todas estas obras donde se demanda la adquisición de bienes inmuebles de propiedad de los particulares. Pero si en estas obras se niega la enajenación a la administración, esta se ve a la necesidad de utilizar procedimientos coactivos, como es la expropiación pública autorizada en el párrafo específico, el párrafo 2 del artículo 27 constitucional, y por su ley reglamentaria, por supuesto, la cual es la ley de la expropiación. Y nos dice en el mencionado artículo, y lo cito, que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. Bien. Podemos decir entonces que la expropiación se da priva de los derechos de propiedad a algún tercero, indemniza por motivos prioritarios de esa propiedad. Exactamente, muy bien planteado. Ok, con respecto a la requisición, ¿qué nos puedes decir al respecto, licenciada Alma? Bien, respecto a la requisición, el derecho administrativo es un procedimiento que permite a la administración constreñir mediante indemnización a los particulares a concederles sus servicios, el uso de muebles o de inmuebles, la propiedad de cosas muebles en las hipótesis enumeradas por las leyes, pero cuyo número va cada día en aumento. La requisición, pues el doctor Robert nos dice que una operación por la cual la autoridad administrativa en forma unilateral obliga a particulares a suministrar, sea a ella misma, a terceros, las obliga a las prestaciones de servicios, el uso de bienes inmobiliarios, la propiedad para la satisfacción de necesidades excepcionales y temporales reconocidas de interés general en las condiciones definidas por la ley. Por supuesto, menciono que un dato interesante sobre todo esto es que en sus orígenes la requisición fue utilizada para casos de guerra, de crisis militares, su naturaleza y objeto de esta eran erróneos y bueno, en una institución militar por excelencia y de carácter excepcional, esta se centralizaba. Y sin embargo, con su evolución, la requisición entró en confrontación con la expropiación. Pues ambas instituciones proporcionaban al Estado los mismos bienes y servicios, con carácter excepcional, por supuesto, pero más tarde la nacionalización agravaría la tarea de separarlos y de deslindar su naturaleza y su objeto y sus fines. Un dato que sin duda alguna es un dato muy interesante y muy buena redacción. Con respecto a la requisición, sirve para entender cómo están relacionados estos primeros dos conceptos. Pero bien, si hablamos de la confiscación, ¿nos podrían decir algo al respecto? Porque estoy seguro que tendrán algo que decirnos, ¿o no, licenciada Alma? Por supuesto. De acuerdo con esto, te puedo decir que a la vista fiscal gravosa a la coactiva acción de justicia por sí y para sí mismo, el fisco suma otra acción punitiva que le obsequia la Constitución en el artículo 22. La confiscación consiste en la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de impuestos o multas.
Por fortuna, aligera esta situación el cifrado código que no permite el embargo y remate de ciertos bienes de los contribuyentes. Escapan a la confiscación que la norma constitucional le niega a este nombre por lo que es. Ok. Entonces podremos decir a los contribuyentes que no acaten el pago de impuestos y de multas. Exactamente. Oh, muy bien. Y ya, para acabar con esta sección de temas, Yesenia, dinos, ¿qué nos puedes comentar acerca del decomiso? Por supuesto. Bueno, con respecto al decomiso, es similar a la confiscación, ya que solo recae sobre los bienes inmuebles. Este está previsto en la ley fiscal y es otro peso que soporta el contribuyente cuando introduce o saca mercancías del país sin pagar impuestos respectivos, por supuesto. ¿Podríamos decir entonces que son similares, solo que con diferente enfoque? Exactamente. Bien. Bueno, con esto damos por concluida la presentación completa del temario, siguiendo a continuación con la sección de las conclusiones elaboradas por cada uno de nuestros compañeros. Agradezco su participación en esta sección, recalcando que fue una muy buena exposición, pero en fin, nos vemos a continuación en la sección de conclusiones. Hasta luego. Sí. Bueno, cada quien mencionará las conclusiones respectivas sobre lo que se mencionó a lo largo de este podcast. Al terminar esta emisión, pues me gustaría agradecerle a Yesenia, que fue quien me volvió a invitar para estar una vez más en esta emisión con ustedes. Y bueno, yo creo que todos los temas que hemos tocado hoy pues son de mucha importancia para toda la ciudadanía, ya que pues como estamos en bastante interacción unos con otros, pues no está de más saber qué está pasando con eso o qué onda con ello. Es decir, hay que ver cómo afecta las decisiones de ciertas personas u organizaciones que toman de nuestra vida personal. Como ya habíamos mencionado antes, el poder se puede subdividir en tres, los cuales son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y estos mismos tienen algunas funciones en específico, al igual que las organizaciones, y que como son las centralizadas, es decir, que dependen de alguien, que es el presidente, y pues dice lo que se hará, y de ahí pasa a una serie de pasos para su revisión, para corroborar si está bien lo que dice o propone, y al final se puede aplicar. Las desconcentralizadas, que pues estas ya están como que un poco más sueltas, por así decirlo, pero aún están en el rango de centralizadas. Y las desconcentradas, o también llamadas paraestatales, que son las que tienen autonomía y pues pueden dirigirse un poco más por ellas mismas. Bueno, esperamos que esta emisión les haya gustado y que hayan aprendido tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Para concluir, podemos decir que el Estado, aunque no tenga una definición de qué es como tal, podemos entenderlo como un conjunto de instituciones que ejercen su jurisdicción sobre un territorio habitado por una población. Su importancia radica en el hecho de que ésta se encarga de ayudarnos a regular la vida en sociedad, pues actúa de forma soberana y autónoma. También hay que tomar en cuenta que busca un crecimiento en el bienestar social y las partes que lo conforman son elementales para nuestro funcionamiento. El Estado es quien dirige el destino de la nación, además de las cuales de una u otra forma nos van a afectar directa o indirectamente, y las cuales supone deben ser beneficiosas para los ciudadanos, para así lograr un progreso social y económico. El Estado interviene de maneras tan simples en nuestra vida diaria como puede ser desde que compres un pan hasta tomar un autobús. Siempre el Estado va a estar interviniendo, dando seguridad social, lo que podemos observar en todos lados, en seguridad ciudadana, en el sistema de salud, la calidad de educación, el patrocinio de la cultura, las artes, etc. Bueno, como ya le he mencionado anteriormente, hemos llegado ya a la parte final de esta programación, donde no queda nada más que decir nuestra o mi propia conclusión de los puntos tratados. Para iniciar, quiero decir que me llevo varios aprendizajes sobre todos los temas que vimos el día de hoy, ya que, por ejemplo, he aprendido a crear mi propia definición y concepto del Estado,
el cual, como vimos, tiene diversas definiciones, pero que a mi punto de vista y en lo personal, la defino como que el Estado es una sociedad establecida en un territorio determinado, regida por un orden jurídico a cargo de un soberano, el cual busca un beneficio colectivo, creando así por consecuencia una personalidad jurídica y moral. Además de que he aprendido que el Estado tiende a realizar ciertas actividades que yo en lo personal de igual forma anteriormente no notaba o no me daba cuenta, y ya que ahora con esta información he podido identificarla como todo lo que realiza el Estado para el bien de la sociedad, desde la distribución de agua potable y limpieza de alcantarillado hasta la creación de leyes que nos ayudan a ser un pueblo soberano y libre de abusos de autoridad y poder, contemplando también que dichas actividades tienen límites y restricciones que imponen una persona para no sobresaltar el poder con el que cuentan las personas a cargo de la administración del Estado. Y bien, otro aprendizaje que me he llevado el día de hoy fue sobre la división de poderes, aunque bueno, más que aprendizaje fue una retroalimentación de conocimiento, debido a que yo anteriormente, por clases y videos que he observado, he logrado crear un concepto como tal, el cual lo logro definir como que la división de poderes es la encargada de atender a todas las necesidades de la población, y que ésta a su vez se divide en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, las cuales por separado cumplen ciertas áreas del panorama, y que todas juntas cumplen todo el panorama, atendiendo así a todas las necesidades de todos los ciudadanos, ya que una es la que se encarga de crear y aprobar las leyes, la otra es la que las hace ejecutar y llevar a cabo en su mandato, y la última es la que se encarga del estudio de las leyes y el seguimiento del cumplimiento de las mismas. Aunque bien, poder iniciar con todo ese proceso de cambio hacia una mejor sociedad es una tarea difícil, mas no imposible, ya que con la ayuda de todos sí que es posible. Y bien, ahora surge la incógnita de por dónde comenzar, por dónde iniciar. Pues bien, como lo ha demostrado ya la historia, todo gran cambio comienza con uno más pequeño, con un pequeño engrane que pueda mover a todo un sistema completo. Y por ello, ese pequeño engrane comienza con la reflexión y concientización de la sociedad, mediante programas, conferencias o en este caso videos, más específicamente videopodcasts, que sin duda alguna ayudan a crear una sociedad mejor informada y preparada para tomar las riendas del futuro que depare para nosotros. Y he de ahí la importancia de todos los temas y videopodcasts que hemos abarcado en este periodo. Y finalmente, otro de los conocimientos que me llevo este día es sobre los medios administrativos de la adquisición de la propiedad, que a mi parecer es el punto más importante o de mayor utilidad para la mayoría de la sociedad, debido a que aquí aprendí las formas, condiciones y retribuciones legales y buenas, por así decirlo, en que el Estado podría apropiarse o reclamar alguna propiedad mía, evitando así el abuso de poder y apropiación indebida de propiedades, que anteriormente en el siglo pasado se veía muy a menudo por parte de funcionarios públicos hacia personas indefensas. Y digo indefensas debido a que eran personas que no contaban con el conocimiento legal o básico para poder defenderse de tal abuso. Y bien, a la conclusión final a la que he llegado es que considero que todos los temas y puntos que hemos visto en esta ocasión han sido de mucha importancia e impacto, ya que son temas de mucha ayuda y que en teoría debería de importarnos a nosotros como sociedad. Y digo en teoría, ya que en la realidad tristemente es diferente. Esto debido a que la mayor parte de la sociedad está sumergida en un abismo de ignorancia, donde piensan o tienen la ideología de que eso no les compete, no les beneficia o no es de su responsabilidad o incumbencia, cosa que está mal, ya que como hemos visto en las opiniones y puntos de vista de los diferentes autores que tratamos el día de hoy, mencionando algunos como ejemplo a Francisco Jonapa, Gabino Fraga o Adriano de los Santos, tienden a tener una ideología totalmente diferente, ya que ellos nos mencionan que es responsabilidad e importancia de la sociedad el saber cómo está constituido el Estado. Esto para que podamos definir el tipo de sociedad, gobierno, administración y autoridad que querramos tener en un futuro. Todo eso a cambio de poder crear y tener una sociedad más productiva y responsable. Nada más que agregar, me despido de ustedes agradeciendo su tiempo prestado, así como también agradezco a mis compañeros por la participación que han hecho el día de hoy en este su video podcast. Esperamos que todos los temas presentados hayan sido de su agrado e interés, así como también esperamos su aceptación dándole like al video y compartiéndolo con todos sus amigos,
para que más personas sigan teniendo ese conocimiento de derecho y logremos así ese cambio tan añorado que nos hace falta. Bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y bueno, finalmente concluimos esta emisión del podcast agradeciendo a todos ustedes la atención prestada y de igual manera a mis compañeros por la exposición de los diferentes temas que se abordaron a lo largo de este podcast. Espero que estos conocimientos se adquieran de tal forma que cambien la perspectiva acerca de su entorno y les enriquezcan con la construcción de su persona. Si es la primera vez que nos sintonizan, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, suscribirse y dejarnos like para crear más contenido, nuevos podcasts. Y muchísimas gracias de antemano por la atención prestada. Y nos vemos pronto a su programa favorito, Al Derecho y al Revés.